Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la universidad, por lo que agradecemos especialmente a Mariana Gutiérrez y a David Bentham. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. Pueden encontrarnos en Facebook como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentren vinculados. El día de hoy estaremos abordando como temática el trabajo de investigación denominado Tu Huella Digital. Tu Huella Digital, trabajo de investigación realizado por el estudiante Cadmus Sebastián Mira Ocampo, estudiante de Derecho de la Universidad CES. Bienvenido, Cadmus. Buenos días, para mí es un honor estar aquí en la radio del CES. Buenos días. Y su director de investigación, el doctor Diego Martín Buitrago Otero, también nos va a estar acompañando, quien es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en docencia universitaria de la Universidad Luis Amigo, magíster en Derecho de la misma universidad y docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. José, ha habido un placer estar nuevamente en Voces del Derecho y agradecer siempre la generosidad que tiene con nosotros y con nuestras investigaciones. Esa generosidad es mutuamente correspondida. Yo le agradezco al doctor Diego todas las veces que nos ha acompañado y todos los temas tan interesantes que nos ha traído como el del día de hoy. Y quiero iniciar preguntándole a Cadmus de dónde surge la idea de investigación del trabajo de investigación denominado Tu Huella Digital. Bueno, es algo, una historia muy bacana porque en el 2007 yo estaba en el colegio y hubo un profesor que nos puso a realizar un blog en una página en internet y en esta deberíamos de subir todas las tareas y todos los trabajos de esta clase, de esta materia. 10 años después, el profesor Diego Buitrago, en una clase, hablando de Derecho Informático y Derecho al Olvido, nos hace referencia de que uno puede eliminar como la información que uno tiene en internet. Y me doy cuenta que eso es casi imposible, porque yo entré a Google y empecé a poner mi nombre, Cadmus Sebastián Mira Ocampo, y los 4 primeros links que me aparecen en internet son de este blog. Y es un blog que yo he tratado de eliminar por más de 2 años y no he podido. Entonces, cuando él hace referencia al derecho al olvido, se crea cierta expectativa frente a este tema y decidimos llevar este trabajo de investigación para resolver como la pregunta de que si es posible o no es posible eliminar la información que uno tiene en internet y cómo funciona todo este tema de derecho al olvido. Y frente a esa pregunta de si es posible o no es posible eliminar la información en internet, ¿qué han aprendido ustedes con el ejercicio de esta investigación? A ver, hay situaciones muy interesantes sobre el particular. Lo primero es que la investigación toma el nombre precisamente porque toda la información que almacenamos en internet, toda la información que almacenamos en las redes sociales, de una u otra manera se convierte en nuestra huella digital. Es un sello personal que cuando hacemos búsqueda y rastreo de datos personales vamos a encontrar cualquier cantidad de fotos, videos, blogs, datos, información, registros individuales que cuando empezamos a buscar la forma de eliminar aquellos que no tenemos algún interés y que sean eliminables, se empiezan a presentar, bloqueos o obstáculos para poderlos borrar. Uno de los primeros obstáculos que tenemos que advertir es el tema de los términos y condiciones de uso de las páginas web. En esos términos y condiciones de uso, generalmente no las leemos cuando iniciamos o cuando creamos un perfil o un blog o una red social,
y hay una serie de condicionamientos de cómo se borra o cómo se cierra o cómo se elimina o cómo se desaparece la información, y muchas veces la indicación es que las redes sociales o las páginas web no responden por la información que esté almacenada, obviamente que es almacenamiento o su vida personal, su vida voluntaria. Entonces muchas veces lo que señalan es que dicen que aunque se pueda dar de baja de la página o de la red o del blog, pues que la información continuará en otros sitios o en otros buscadores. Así que desaparecer la información en un 100% es prácticamente difícil. Yo creo que es como una cascada digital, es como un agua que fluye que es muy difícil de tener porque no es solo un sitio web, sino también a otros donde va a parar la información o quien la captura. Claro, ¿No es la réplica de información. Vamos a poner el caso de Cadmus. Entonces monta su blog. Perfecto, está en Blogger la información, pero ese Blogger está asociado a Google, ese Google está asociado a Facebook, el Facebook está asociado a Twitter, el Twitter está asociado al Instagram, el Instagram está asociado a sus fotos. Entonces lo que vos decís es toda esa cascada, toda esa cadena, que si uno quiere eliminar el punto primario, los secundarios no se eliminan. Entonces buscar desaparecer totalmente la información, nosotros decimos que es prácticamente imposible, y por eso hablamos de tener una huella digital en Internet. Es un sello personal como la huella dactilar que tenemos en el registro de la cédula, etcétera. Entonces siempre vamos a tener un rastro o una información en Internet, en las redes sociales. Y esa huella digital, ese rastro que deja cada uno de los usuarios de la Internet, ¿qué usos le pueden ver a futuro? ¿Qué riesgos le han avisorado en el proceso de investigación? ¿Qué problemas han tenido con respecto a esas huellas digitales? A ver, hemos advertido y le voy a dar el paso a Carlos para que nos explique cada uno de ellos. Hemos advertido básicamente 4 situaciones. 1, una situación frente a la intimidad. 2, una situación frente a la información y a los datos personales. 3, una situación referida a la seguridad de la información, y la última referida a los riesgos de los datos y de la información que hay en las redes sociales. A partir de esos 4 escenarios, en nuestro proyecto diseñamos diferentes situaciones que advierten sobre las bondades y sobre los riesgos, porque nosotros no hablamos aquí solamente de que esto sea malo, esto tiene unas bondades maravillosas, muchas, si lo usamos bien, o tiene unos riesgos altísimos si lo usamos mal, y en esos 4 escenarios planteamos entonces el desarrollo de la investigación. Entonces, en cuanto a los datos personales, pues tenemos en riesgo nuestras cuentas de correo electrónico, tarjetas de crédito, todos los datos financieros, y tenemos diferentes riesgos como lo son los datos personales, la información financiera, las credenciales de acceso, la información de datos personales como lo pueden ser fotos, videos, números telefónicos y todo lo que son las redes sociales. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros pues hablamos de tu huella digital, es como todo lo que queda en Internet, y no podemos decir que todo es bueno o es malo. Nosotros simplemente estamos explicándole a las personas qué puede pasar y cómo se puede proteger, porque no podemos satanizar la red o como los papás dicen, pues como simplemente Internet es malo muchas veces, o por Internet usted no va a conseguir nada, pero podemos ver que muchas personas ya trabajan por Internet. Ahora está muy de moda lo de todo este tema de influenciadores, y sí se consiguen buenas cosas por Internet, pero tenemos que tener claro que hay riesgos, y esos riesgos los podemos proteger de varias maneras. Una es viendo qué subimos a Internet, porque no podemos subir todo a Internet. Hay personas que publican dónde están, con quién están, para dónde van. Todas estas páginas web tienen una programación que son los cookies, y los cookies empiezan a capturar toda tu información, y ellos se quedan con esa información y la administran, y lo que hace es que pueden quedar con tu tarjeta de crédito. Por eso cuando tú entras, por ejemplo, a alguna página a comprar algo, a los días o al rato te empieza a salir información sobre ese producto que tú estuviste buscando, y simplemente sigue quedando la huella de dónde tú vas, dónde compraste, qué vas a comprar. Me preocupa no solo que uno deja huella de cierta información que no debería, sino también como, al menos por las apreciaciones que ustedes en este momento están haciendo y reafirmando el tema de la cascada, que pues pareciera que el derecho no es suficiente para cubrirse los daños que se pueden presentar por la divulgación de cierta información en las redes o en Internet. Me explico, podrían haber daños irreparables.
desde mi punto de vista, yo quisiera que ustedes me concretaran si estoy entendiendo bien eso o no. Pero José David, más que el derecho no tenga la capacidad, es que no hemos logrado entender, digamos esta palabra a mí no me gusta usarla, pero tengo que usarla en este momento, los operadores jurídicos, los actores del derecho, los abogados, los jueces, quienes están en formación jurídica, no hemos podido entender o no hemos querido asimilar que hay una cantidad de herramientas jurídicas que nos pueden ayudar a resolver este tema, ¿sí? Y siempre estamos pidiendo que se establezcan nuevas normas. El tema no es de establecer normas, el tema es de aplicar las normas que hay. El tema de responsabilidad civil, el tema de responsabilidad penal, el tema, si se quiere, en los datos laborales de responsabilidad laboral, el tema de las obligaciones. Es poder trasladar o migrar un mundo que yo llamo físico, el mundo de los átomos, al mundo de los bits. Pero entonces siempre que pensamos en los mundos o en los escenarios virtuales decimos, es que no hay legislación. Sí, claro, hay legislación. En la teoría de los contratos. En la teoría de los contratos es muy simple. Las partes, el objeto, la causa y el consentimiento. ¿Se da en los contratos físicos de papel o se dan los contratos digitales? No, es que necesitamos una norma para regular los contratos digitales o los contratos electrónicos. En nuestro sentir no es necesario más normatividad, es que migremos nosotros, los abogados, los jueces, los magistrados, todos los que estamos en el mundo jurídico, migremos ese pensamiento y pensemos que ese mundo jurídico que se diseñó desde el derecho romano es posible para los mundos virtuales, pero en el derecho no hemos sido capaces de pasar hacia allá. Mientras la tecnología va a una velocidad enorme, nosotros vamos pensando si de pronto esos escenarios los podemos cubrir. Y mientras pensamos eso y mientras entramos en discusión, que podemos entrar en discusión usted y yo, que a usted le parece, a mí no me parece, o que a mí me parece, a usted no le parece, pues no es el derecho el que está funcionando, es el parecer individual de los actores jurídicos. Y así es muy complicado que podamos llegar a resolver situaciones. Y en esta experiencia de investigación, ¿ustedes encontraron antecedentes jurisprudenciales o casos de interés sobre el problema de esta huella digital, ya relevantes, digámoslo, desde el punto de vista de decisiones jurídicas tomadas en Colombia? Sí, de hecho en Colombia, pues antes de que existiera la llamada Ley de Tratamiento de Datos, que es del 2012, hay sentencias desde el año 1993, 1992, con un jurista pues prestigioso, el doctor Ciro Angarita Barón, que habla de la cárcel digital. Término absolutamente hermoso de cómo él analiza que quienes están metidos en el mundo digital y que no tienen la posibilidad de salir han quedado encarcelados digitalmente. Habla del derecho al olvido, y el derecho al olvido no es que nos olvidemos de las cosas, el derecho al olvido es que aquellos datos que yo tenga la posibilidad ilegalmente puedan ser eliminados y borrados, efectivamente se cumpla con el borrado o con la eliminación. Y hay sentencias, pues no solamente del año 93, hay sentencias hasta muy recién, una sentencia pues quizás la más famosa a nivel mundial, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2015, si no estoy mal con el año, mayo de 2015, de el caso Costeja versus Google, en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a Google a que establezca medidas para que la información del señor Costeja no se vea en los motores de búsqueda. Y de ahí eso se ha generado toda una teoría llamada derecho al olvido a nivel mundial, donde inclusive Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Google han tenido que cambiar sus términos y condiciones de uso, dando la posibilidad de eliminar información. Lo que pasa es que es complejo. Incluso una presentadora colombiana, Ana Karina Soto, la cual también tenía unas imágenes no deseadas por ella en internet, y hubo una sentencia en la cual obligaron a Google a que bloqueara todos los enlaces de esas imágenes. Entonces también pues en casos colombianos sí se ha visto. Lo que pasa es que se dificulta porque hay veces no se tiene el poder, puede ser económico o social, para poder lograr que se efectúen estas sentencias. Digamos, en cuanto a mi blog, yo lo he intentado de varias maneras y me responden como, no es posible que lo elimines, lee bien las especificaciones del blog, nosotros tenemos términos y condiciones, hay miles de bloqueos que yo no he podido romper, pero digamos que para otras personas, como lo dije anteriormente, socialmente famosas o con más poder adquisitivo, pudieron lograr dichas sentencias. Frente a lo que ustedes acaban de mencionar, hago cierta conexión con un trabajo de investigación que hice de derechos de imagen, en donde encontramos unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tú que mencionas el caso de Ana Karina Soto,
un caso pues también bastante similar en cuanto a la divulgación de material obsceno personal pues que tenía la actriz Luli Boza en su momento. Luli Boza con la Negra Candela. Claro, y eso pasó pues una época donde el boom de internet todavía no estaba tan fuerte como lo ha sido en las últimas décadas. Sin embargo, ese material, ese video de Luli Boza que pasó la Negra Candela por televisión, pues acabó en internet. Y la gente pues hoy en día de una u otra manera a través de redes sociales o sistemas de búsqueda puede encontrarlo y puede bajarlo, ¿cierto? Y ahí es donde entra en juego como esa cascada y esa dificultad de bloquear, pese a que ya incluso hay una condena, tengo entendido, contra la Negra Candela por este asunto, de bloquear esa divulgación, esa propagación viral pues que se va dando una información que es íntima y demás. Pero veo también en juego un riesgo, y es aquí donde les sugería, a ver si ustedes comparten esta idea conmigo, y es el problema de los límites, porque puede haber aquí un lindero con el derecho de la sociedad a la información y al acceso a la cultura, y hay que marcarlo muy bien. Pues puede ser que viendo el video íntimo de Luli Boza o viendo imágenes de Ana Karina Soto nos estemos metiendo en la vida íntima de un famoso que no tenemos por qué estar hurgando si este famoso no está interesado en que esas imágenes fueran públicas, pero existen otros casos donde sí puede ser de interés que esa huella digital exista, y me parece genial lo que marcó Diego, era que no es necesariamente bueno o malo, como por ejemplo esta página Internet Archive. Internet Archive hace un archivo sistemático de los contenidos de las páginas de internet a través de un robot que va constantemente registrando eso en un servidor, y eso le puede servir a uno incluso de prueba de contenidos que existieron antes, y me parece que en cierta medida le presta un servicio a la sociedad, porque podría poner de presente contenidos, por ejemplo, que engañaron a consumidores, o publicidad errónea que existió en el pasado, que pronto las empresas que quieren controlar sus contenidos quieren encubrir, o la información como está en una fecha determinada del tiempo, un comunicado de prensa como se dio. Yo quisiera saber si ustedes encontraron dentro de esta investigación casos donde se haya protegido, digamos, el acceso a la información que debe tener la sociedad, porque se haya mantenido la idea de que hay cierta información, ciertas huellas que sí deben quedar de estos registros. De acuerdo, hay dos situaciones fundamentales que ya habíamos mencionado. Uno, el derecho a la intimidad, y otro, el derecho a la información. No podemos negar, y esto es una premisa fundamental en nuestro trabajo de investigación, que lo que hay en Internet y lo que hay en las redes sociales no es una cuestión obligada que se haya tomado en esos sitios. Es voluntaria. Soy yo quien definitivamente he decidido subir esa información. Y como soy yo quien he decidido subir esa información, también tengo un derecho, que es el derecho a la libertad de retracto, de decir, ya no quiero más esa información. Eso tiene todo el problema y toda la discusión jurídica. Cuando ese retracto, que vos lo estás planteando bien, cuando ese retracto conviene al individuo o cuando ese retracto afecta a la sociedad por ese bien de la sociedad de la información. Ahí es donde tienen que venir esos jueces de tutela, en el caso de Colombia, ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a decidir sobre asuntos fundamentales del individuo o de la sociedad, qué debe quedar y qué no debe quedar, respetando el derecho individual. Entran en conflicto el derecho individual frente al derecho de la sociedad de la información. Y es la parte más compleja, porque Internet finalmente es el sitio más democrático del mundo. Yo entro si quiero, yo participo si quiero, a mí nadie me obliga. Yo tengo redes sociales si defino tener redes sociales. Si no tengo redes sociales, no existo. Y sigo siendo un átomo, pero dejo de ser un holograma o dejo de ser un avatar en el mundo digital. No está exento de que otra persona suba mi información, y entonces sí tendría una huella digital en Internet. Con esa reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo a la pausa, quisiera preguntarle a Cadmus, ¿cuál es el marco normativo del trabajo Tu Huella Digital? ¿Qué normas pueden encontrarse con el problema que tú planteaste en esta investigación? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el derecho a la intimidad y a la información son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional en el artículo 15. Se los voy a leer. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y ratificar
las informaciones que hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de identidades públicas y privadas. Básicamente es ese artículo 15 y la ley de base de data, que es pues la ley 266 del 2008, que por la cual se dictan disposiciones generales de la base de data y se regula el manejo de la información en contenido en base de datos para las personas. Yo quisiera que pensáramos en el tema de la huella digital por conexión a la vulneración que hacen los terceros en cascada. Me explico, me voy a concentrar más en este problema. En algún momento cometí el error de subir la foto que no quisiera recordar o de la que me avergüenzo, o monté una pendejada en un blog pues que me dejó con un profundo dolor y desfigura mi imagen en lo personal, o subí un comentario xenófobo o racista en un Twitter, como ha pasado con muchos políticos. El político que metió las patas, porque me disculpan lo coloquial al conversar, coloca 3 o 4 ideas que se le vinieron visceralmente a la cabeza, y esas ideas fueron hartamente impopulares, las reprodujeron sus contendores políticos, las explotaron, entonces el político las baja de sus redes, pasa mucho en Twitter con los trinos, y quisiera como que miráramos los pantallazos. Claro, esos pantallazos, pero que empieza entonces el otro a explotar los pantallazos y a mostrar, este señor divulgó eso en su momento y ya lo retiró de su red social. Esa cascada posterior, ustedes desde su punto de vista jurídico, ¿opinan que puede el que produjo esa información, esa afirmación, retirar la circulación de alguna manera? ¿Puede exigirle a alguien que está explotando esa información derivada, señor, es que yo retiré ese trino y sáquelo si es tan amable de circulación? ¿O esa foto Google ya la retiró de los buscadores, pero aún así usted la está divulgando por redes o demás? Le voy a hacer una reflexión previa a esa respuesta o a esa pregunta, y es una reflexión muy de los abuelos que siempre nos decían, bueno, usted y yo, José, que tenemos abuelos más mayores, Carlos, sus abuelos deben ser de la edad de nosotros, tal vez. Sí. Los abuelos nos decían, mijo, piense para hablar y no hable para pensar. Cuando estamos en las redes sociales, la relación cerebro-mente-pensamiento, dedos, no existe. Los dedos digitan de cualquier manera. Y muchas veces no hay conexión entre el pensamiento y lo que estoy escribiendo, precisamente por lo que estás diciendo, por esa reacción visceral. Ahora, como lo mencioné antes de la pausa, el derecho al retracto existe. Así como yo voy a un juzgado y en un caso penal puedo retractarme, si es desistible el caso termina. Lo mismo sucede en las redes sociales, el derecho al retracto. Hombre, me equivoqué con este trino, publiqué inadecuadamente este trino, pido disculpas, me retracto por él y fin de la historia. Pero no, los contendores políticos o económicos o comerciales, quien quiera hacerte daño, lo va a conservar diciendo, acuérdese que usted en tal fecha dijo, pero no dice, pero también me acuerdo que usted se retractó y aceptamos su retracto. Y hacen una masacre una mediática, masacre virtual. Claro. Claro, total y absoluto. Y entonces eso va a quedar, como insistimos nosotros, como tu huella digital perenne. A pesar de que en alguna parte se dijo, me retracto de este trino, pido disculpas a quien haya ofendido, etcétera, lo que haya sido, eso no vale, vale lo anterior. Y esa es la huella digital de la que nosotros hablamos. ¿Cuándo desaparece? Desaparece pues cuando nos quememos el dedo y la huella desaparezca, cuando nos cortamos el dedo y la huella desaparezca. En Internet, en los mundos virtuales, no desaparece. Está en la Matrix, para traerlo pues desde lo que significa aquel mundo de la Matrix. Esto me genera muchas angustias, sobre todo porque lo conecto con un trabajo de investigación que ya Diego había hecho anteriormente, que creo que en Voces del Derecho no hemos hablado de él, y es el del bullying. El del bullying, y no solamente lo del bullying, José David y oyentes, es todo lo que genera los escenarios virtuales en donde yo desnudo, y Cadmus lo dijo ahora, donde yo desnudo mi intimidad. Yo digo, yo en este momento puedo estar en Facebook y decir, estoy aquí, ¿y dónde estoy? Pone mi ubicación georreferencial. ¿Por qué estamos publicando? ¿Cuál es la necesidad que tiene el hombre y el individuo de publicarse en todo? En lo más bajo, en lo más visceral, sus sentimientos, sus angustias, sus dolores, sus represiones, sus amarguras, todo lo publica en los estados de WhatsApp, en qué está pasando en Facebook, en un trino de Twitter, en sus fotos de Instagram, y todo el mundo se entera de lo que estás pensando, desde lo más bueno hasta lo más perverso, y después quiero desaparecer con eso. No, es que me están haciendo bullying o me están haciendo acoso o me están investigando en mi trabajo,
sobre lo que publiqué. ¿Para qué lo publicó? Pero respecto a lo que dice Diego, también tenemos que añadirle lo siguiente. Nosotros autorizamos a las aplicaciones móviles para que nos sigan. Un ejemplo muy claro es que podemos ingresar a las configuraciones del celular y meternos a qué le damos autorización. Ingresemos a Facebook, por ejemplo, y vamos a ver que tenemos activada la geolocalización, tenemos activada la autorización para que tomen fotos, el micrófono, la galería. Es decir, estas aplicaciones, no solo Facebook, sino casi todas, son gratuitas, y esto quiere decir que ellos no van a estar gratis porque sí, sino que ellos están robando, por decir así, nuestra información o tomando nuestra información, robando, no, porque apropiándosela porque lo autorizamos, prestarnos esa información. Es que nosotros autorizamos, no nos están robando. Yo quisiera poner aquí presente en este debate, porque es que siempre decimos, es que me robaron mi foto. No, yo autoricé cuando la aplicación me dijo, ¿quieres que Facebook acceda a tu galería de fotos? Sí. Y le digo, yo acepto, I agree. Pero uno por comodidad siempre acepta, y además nunca cerramos sesión. Entonces estas aplicaciones nos están haciendo un seguimiento de nosotros, por dónde caminamos, por dónde estamos en el carro, a qué velocidad vamos. Ellos pueden detectar nosotros qué estamos haciendo casi que diario y en todo momento. Pues de hecho les quiero poner de presente algo que me imagino que ya por ser el mundo en el que mueven sus investigaciones ya lo conocen. Que en este programa nos están haciendo seguimiento. Algo que recientemente pasó en Europa, en España. Tengo entendido que Google recibió una serie de demandas porque estaba prestando sus sistemas de información y localización para las entidades, las sociedades de derechos de autor, con el propósito, por ejemplo, de las personas que se encontraban en bares, poder activar los micrófonos de los celulares y verificar qué tipo de música se estaba colocando y cobrar. Sí, claro. Entonces, instrumentalizándose, digámoslo, este tipo de tecnologías en favor de la protección de unos derechos inmateriales. O lo que estaba haciendo Facebook con Cambridge Analytica, o lo que recién estaba haciendo Facebook en Estados Unidos, negociando con los bancos su base de datos para hacer oferta de servicios de tarjetas de crédito y de productos. Claro. Entonces, aquí viene algo que quiero conectar, y es precisamente el tema de los términos y condiciones. Mucho se ha hablado del tema y es que estamos ante una situación muy difícil, porque es que por naturaleza los contratos que se hacen en redes son contratos masa, son contratos donde si, por ejemplo, estableciéramos una negociación de igual a igual entre el prestador de servicio y el consumidor, sería imposible que esas redes se desarrollaran. Es más, eso perjudicaría a los propios consumidores también. Pero la negociación también se vuelve muy complicada si yo me limito a aceptar o no aceptar, y cuando acepto un montón de cláusulas que muchos abogados que enseñamos obligaciones o contratos diríamos, hombre, esta cláusula es abusiva, o esta cláusula genera una posición dominante de una parte del contrato, o lo pone en una situación donde puede controlar ciertas pero ciertos hechos posteriores. No, y de hecho, le dijeron, lea. De hecho, Diego, lo que quiero escenificar es precisamente eso. Yo pienso que aquí usted está la usa si quiere. Una de las discusiones más antiguas del derecho privado, y es si ser paternalistas o antipaternalistas en asuntos de derecho privado, si se puede hablar de la voluntad. Bueno, claro, y de la autorresponsabilidad que debe haber de el autocontrol. Por supuesto. ¿Hasta qué punto ese autocontrol en las redes sociales lo ejercemos nosotros como individuos? Hay un problema de cultura digital. Estamos en la sociedad de la información, pero ¿cómo llegamos a la sociedad de la información? En desorden, sin formación, sin preparación, sin cultura y sobre todo sin esa capacidad. Lo voy a decir esto, y estoy muy atrevido porque usted es profesor de obligaciones, pero ahí viene en la autonomía de la voluntad, la capacidad de discernimiento. ¿Yo fui capaz de autodeterminarme para ese contrato, o fue la masa la que me arrastró? ¿Yo por qué estoy en Facebook? Porque cuando me dicen, ¿no tenés Facebook? No, porque eso ya es como si fuera otra cédula. No, para uno hacer cualquier cosa, hay el Facebook. Claro. Incluso ya para la visa, para las universidades, para un trabajo, a usted piden las redes sociales por lo general, últimamente. Entonces digamos que ya es casi que una necesidad de la sociedad. Es algo indudablemente preocupante, y yo creo que no tengo resistencia, siendo incluso profesor de obligaciones, a plantearme esto, y hay ciertos consentimientos que son consentimientos tomados desde la perspectiva de una persona que aprueba o que manifiesta voluntad de forma irresponsable en ocasiones. Irresponsable lo digo porque se vuelve algo mecánico. Voy a instalar un programa o voy a ingresar a una aplicación, una red social, y yo apruebo un montón de términos y condiciones que normalmente no leo. Entonces, esa aprobación, pues, digámoslo, corresponde a un nivel de irresponsabilidad del usuario, pero también pensar en que en ocasiones son tan extensos esos términos y condiciones que parecieran deliberadamente una estrategia que no los leamos para evitarse la lectura, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que yo no clamo por la regulación, y comparto con Diego que si algún problema tenemos es que estamos sobreregulados. En el mundo del derecho deberíamos hacer las cosas de una forma más sencilla, y en el mundo virtual mantener la juridicidad que tenemos para regular los temas. Pero cuando menos en estos términos y condiciones sí
soy de la opinión que debería existir unos márgenes mínimos de advertencias sin crear documentos tan extensos que tal vez incentivan al descuido, porque encarecen el análisis en la contratación. Recuerdo un programa que grabamos, Diego, sobre los contratos por adhesión, la adhesión del contrato masa, y recuerdo una discusión que teníamos, es que también es un costo para el consumidor sentarse a leer el contrato, porque eso representa tiempo. Deberíamos... Y es una necesidad social actual, mira, que no podemos discutir. Las advertencias mínimas. Las advertencias mínimas. Pero es que mira que si no las dan, lo primero que hace una aplicación es decir, usted quiere o no quiere que yo prenda su micrófono, sino que por la facilidad y por lo tranquilo que somos y tomamos riesgos, aceptamos siempre todo. Pero, por ejemplo, ¿alguno de ustedes dos alguna vez ha cerrado Facebook de su celular? Entonces, si me entiendes, son cosas muy básicas, pero nosotros ni siquiera cerramos Facebook, nosotros no cerramos la sesión. Entonces, al no cerrar sesión, ellos nos están haciendo seguimiento constantemente. Pero si tú te conectas, ingresas tu clave, lo utilizas, lo que vayas a hacer, y vuelves y te desconectas, dejamos que ellos no nos pueden seguir siguiendo. Este rastro digital del cual estamos hablando y de tu huella digital. Les pregunto, ¿y las aplicaciones de tu huella digital, por ejemplo, para temas de seguridad, para temas de Estado, de persecución de la criminalidad, cómo han visto eso en el trabajo? ¿Encontraron algo conexo con ese tema? No nos adentramos allá, José David, porque es un tema que lo vemos muy ligado con asuntos de seguridad informática, de fraudes y de delitos informáticos. Va en una línea muy delgada por ese lado. Estábamos buscando más es el tema de qué hay en Internet que me identifique. Mi simple rastro, que lo decía Carlos ahora, esa cookie, cuando yo entro a Google ya me está identificando al menos la dirección IP. No, con el solo hecho de prender el computador y estar conectado a una red, ya, ni siquiera ingresando a Google, ya ellos pueden saber tu número IP y con eso ya saben tu ubicación mínima. De ahí, con tu huella digital se despliega una cantidad de cosas que la dimensionamos enorme en el marco del derecho. Mire, temas penales, los temas tributarios, los temas laborales frente a las obligaciones y a los deberes de los trabajadores y de los empleadores, ¿sí? Los temas comerciales y mercantiles, los temas societarios. O sea, aquí hay un mundo enorme. Piense, por ejemplo, en el asunto de SARLAF, el tema de los sistemas de riesgos de financiación del terrorismo y lavado de activos. ¿Cómo buscamos hoy día ese tipo de cosas? En redes sociales. La huella que deja en una red social una actividad que hace un individuo con otro y que puede estar asociado a temas de riesgo en terrorismo o en lavado de activos. Entonces, mire que esto, la cadena, esa cascada que vos mencionabas ahora, es una cascada enorme que no tiene límite. Bueno, con la preocupante afirmación de Diego, vámonos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, ¿qué objetivos generales y específicos tuvo el trabajo y qué resultados acabó arrojando CAP? Bueno, no, el objetivo general era desarrollar una campaña educativa para divulgar el impacto de tu huella digital, teniendo claro que no queremos mostrar si es bueno o es malo, simplemente qué puede pasar, mostrarle a la sociedad qué hay y qué nosotros sabemos y cómo lo investigamos para que ustedes ya tomen decisiones. Porque como les dije anteriormente, hay veces somos muy irresponsables o somos muy llevados de nuestro parecer y podemos dejar ciertas aplicaciones o ciertos permisos y ciertos candados, como se dicen en Internet, abiertos, pero porque nosotros queremos, a nosotros nadie nos obliga. Entonces, pues lo principal fue desarrollar esta campaña educativa. Y tenemos otros objetivos específicos que era realizar unos cortometrajes o micrometrajes sobre temas relacionados con la intimidad, la información y la seguridad de la información en las redes sociales y en la web. Entonces, tenemos unos cuantos videos que si es posible de pronto compartírselos, se los podemos dejar a ustedes para que los vean y para que se los muestren también a los oyentes. Y esos videos tienen un interés particular. Hay un video, por ejemplo, que nos muestra qué pasa cuando digitamos información en las redes sociales. Video que dice a dónde va nuestra información. Otro video que está asociado, por ejemplo, a una persona que está buscando trabajo. Cuando va y en la entrevista, el entrevistado está mirando sus redes sociales, le pregunta cosas que ve en las redes sociales y que el entrevistado niega.
Entonces eso tiene un efecto. Otro video de un contacto, un relacionamiento con una persona desconocida, una niña con un hombre, se encuentran y ahí pasa algo. Y otro video que está asociado al tema educativo, qué pasa en los colegios, qué pasa en las universidades. Está relacionado un poquito con el bullying y con unas páginas muy conocidas que son los asobuitres, por decirlo así. ¿Esos videos ustedes los quieren hacer de público conocimiento? ¿Pronto pueden invitar a una red social o algo? Esos videos, ¿qué pretendemos con esos videos? Y lo vamos a dejar aquí pues en punta porque hay una intención particular y es hacer esa campaña de divulgación, pero en esa campaña de divulgación no ser solamente una campaña de lanzamos el video y ya, sino que esa campaña sea tomada por alguna entidad, por alguna institución, policía, fiscalía, MINTIC, Ministerio de Educación, qué sé yo, alcaldías, cualquier entidad, alcaldías, para que el impacto sea masivo y poder continuar desarrollando esos micrometrajes, no quedarnos solamente en estos 3 o en esa cartilla, sino que esa campaña sea una campaña institucional desde la Universidad CES, desde la Facultad de Derecho, que se convierta en una campaña masiva que sirva de formación y capacitación y sensibilización en estos temas de tu huella digital. Muy bien, vamos a entrar a la pregunta de cierre del programa que se volvió tradicional debido a una investigación que se está haciendo a través de Voces del Derecho. Hoy los temas planteados tienen que ver con el mundo digital, la huella digital que ustedes han trazado con esta investigación, pero yo quisiera preguntar una cosa que pareciera salirse de contexto, pero en realidad no, y es ¿cómo perciben ustedes digámoslo, antes que nada, las condiciones o las facultades o aptitudes más bien que debe tener un abogado que opera en este mundo de lo digital y en este tipo de asuntos? ¿Qué es lo que debe tener? ¿Qué habilidades debe tener? Mire, más que habilidades tecnológicas, y lo mencioné ahorita en parte de la conversación, es la capacidad de articular su conocimiento jurídico con las nuevas modalidades de relacionamiento. Yo no concibo el derecho, o por lo menos en mi estructura de pensamiento jurídico, yo no concibo el derecho de papel tradicional como nos lo enseñaron, o por lo menos en mi generación me lo enseñaron. El mundo del derecho está más allá. El mundo de las relaciones personales no es el de las relaciones físicas de papel. Hoy día es el mundo de las relaciones virtuales que trascienden en lo corporal. Si nosotros no cambiamos ese pensamiento, si nosotros desde las aulas de clase, y yo sé que José David lo hace con sus estudiantes porque es un hombre muy metido en el mundo digital, pero si nosotros como profesores no cambiamos esa mentalidad en los estudiantes van a seguir discutiendo el mundo de papel y no el mundo en otros escenarios posibles, el mundo de las tecnologías de información y comunicación, que no es una fantasía, que no es ciencia ficción de Julio Verne, es una realidad absoluta. Cadmus, ¿tú como estudiante percibes la necesidad de algún cambio en la actitud de los operarios jurídicos sobre estos temas? Yo pienso que estamos un poquito desactualizados en cuanto al, puede ser conocimiento, y también que creemos que el abogado simplemente es el abogado, el juez o el abogado viejo, por decirlo así, sin tener en cuenta que actualmente hay diferentes problemáticas que si una persona no está actualizada o no está metida en el cuento de la tecnología, no va a poder defender estos derechos o estos temas de los cuales hablamos el día de hoy. Tiene que ser una persona que más que tenga el conocimiento es que tenga como la capacidad de ver cuál es el problema, porque como lo decía Diego, es el mismo problema físico que el virtual, simplemente que la gente le puede poner cierta traba o cierto problema porque es virtual. Finalmente, ¿cómo concibe cada uno de ustedes el derecho? ¿Cómo lo concibe el doctor Diego? Es una pregunta absolutamente amplia, pero hace parte de nuestra investigación. Tenemos otro programa para responder. Tiene 30 segundos. No, entiendo, doctor, bien pueda. No, tranquilo, doctor. Bien pueda de su respuesta. ¿Cómo concibo el derecho? Un derecho que no tiene límites, un derecho que debería trascender e ir más adelante que el mundo de la tecnología y que el mundo del desarrollo de las sociedades virtuales. El derecho tiene esa capacidad. Yo como profesor de derecho romano, que lo fui durante mucho tiempo, entiendo y entendí cuál era la concepción de los romanos en el derecho. Y los romanos no se quedaban solamente en el momento que estaban viviendo. Los romanos pensaron en un derecho futuro, y por eso hoy día nuestras bases del derecho son del derecho romano, porque ellos lo pensaron a futuro, no lo pensaron para el ratico de ellos. Nosotros hoy día estamos pensando el derecho para el momento y haciendo normas para resolver problemas actuales. No estamos pensando en un derecho a futuro. Cadmus, ¿cómo concibes tú el derecho? No, pues el derecho para mí es
pues es una herramienta que necesitamos desde antes de nacer hasta después de morir, seguimos utilizando el derecho. Simplemente, pues, aparte de lo que dijo el doctor Buitrago, siento que el derecho debe de salirse como de lo cerrado en lo que está, porque muchas veces siento que podría dar más, pero basándome un poquito en lo europeo, en el derecho estadounidense, por decirlo así, siento que nosotros estamos atrasados, porque cada vez metemos más leyes y más cosas, sabiendo que antes deberíamos de ser un poquito más frescos en algunas cosas para poder dedicarnos a temas más específicos y poder abarcar más el derecho, pues entrar más en lo que de verdad importa. Entonces pienso que hay veces nos quedamos en cosas muy básicas que de pronto el derecho ya solucionó, ya dijo, hay sentencias, hay pues, ya decisiones de corte, entonces pues no sé, siento que hay veces el derecho puede ser un poquito aburrido. Bueno, claro, me preocupa como profesor también. Por favor, estamos siendo aburridos como profesores. No. Lo que pasa es que... Se le tiene en cuenta en la nota. No, pero es posible, no, lo que pasa es que siento que es hay profesores en los que sí pueden ser aburridos y hay otros que no. Entonces nos pueden vender esto de derecho o esto de estudiar derecho de una manera un poco más didáctica y que no se vea como lo venden muchas veces, que es leer y leer, sino que esto también es de argumentar, no solamente leer, es también de estar actualizado. De verdad, si a uno le importa un tema, por más que usted no lea o usted esté en otras cosas, si a usted de verdad le gusta ese tema y se apasiona, puede venir y hablar de lo que usted le gustó. Entonces, simplemente pues yo siento que hay veces el derecho se puede volver aburrido, pero no es por los profesores necesariamente, sino valga la aclaración. Hay muchos temas, o sea, hay muchos temas en los cuales uno no tiene interés. Entonces, por ejemplo, a mí no me apasiona el penal, entonces yo veo el penal y me ponen a leer sentencias de penal, me voy a aburrir. Pero si me ponen a leer temas, por ejemplo, de esto de derecho electrónico, de derecho informático, obviamente me voy a meter en el cuento y me va a gustar. Entonces también es de percepciones de cada persona, pues algo muy, muy personal. Y quiero cerrar lo que dice Cadmus, que es muy cierto, porque esta investigación, tengo que hacer el reconocimiento, no surgió de un planteamiento mío ni de un planteamiento de clase, surgió del interés, la motivación, el gusto y el apasionamiento que Cadmus le puso a este tema. Por el contrario, de yo apasionarlo en el tema, él me apasiona en el tema. Eso es cambiar la postura del profesor tradicional, no porque me esté alabando yo como profesor, sino del estudiante que logra captar el mensaje del derecho y apasionarse por el derecho. Y ya para cerrar el programa, última pregunta que les voy a hacer a ambos es, frente a este mismo problema, ¿cómo perciben el futuro del derecho frente al problema que planteamos hoy aquí? Y estamos en el marco de lo conjetural, entonces no nos preocupemos por el rigor científico. Preocupémonos es cómo el doctor Diego Buitrago y cómo Cadmus ven el futuro del derecho en torno a las regulaciones de estos asuntos. ¿Hacia dónde creen ustedes que va el derecho frente a estos asuntos? Mire, yo el futuro del derecho lo veo en el presente, con una situación muy particular. ¿Qué están haciendo en la Unión Europea en este momento? Están desarrollando un marco normativo sobre los robots, el tema de responsabilidad y obligaciones de los robots. ¿Cuándo se nos había ocurrido a nosotros que un robot iba a tener responsabilidad iba a tener obligaciones? Eso sería una locura. Y la Unión Europea está en la discusión jurídica de un marco uniforme europeo sobre estos temas. O sea, nosotros desde aquí lo vemos distante y lo vemos loco, pues porque no estamos en ese mundo de tecnología. Nosotros no desarrollamos ciberbots, pero en Europa el mundo de los ciberbots es una realidad. Entonces yo veo el derecho futuro desde un derecho actual, desde la perspectiva de Europa, y ahorita mencionaba la Matrix, que es el derecho del futuro presente. La Matrix, que es el derecho del futuro presente. Yo Robot, esos escenarios de regulación de nanotecnología, microtecnología, desarrollos de alta tecnología, de nuevas fuentes de energía, ahí es donde está el derecho, sin que necesariamente lo pensemos desde la tradición jurídica colombiana de hacer nuevas normas, sino aplicar el derecho. Cadmus, el futuro del derecho, ¿cómo lo percibes? Pues la verdad, yo siento que nosotros sí estamos un poquito atrasados. Pues en Colombia estamos un poquito atrasados respecto al tema normativo y más pues como este tema de tecnología. También por lo que decía el doctor Buitrago, obviamente estamos como en otra dimensión, por decirlo así, y por pues como en otro estado social, si podríamos decirlo así. Pero yo siento que cada vez la gente le va a prestar más importancia a estos temas porque ya estamos metidos en un mundo virtual. Como decía el doctor, ya hacemos contratos virtuales, ya siempre trabajamos con otros países y todo es virtual porque muchas veces no podemos viajar o estamos ocupados, estamos en otros lugares. Entonces siento que nos tenemos que ir acoplando a las necesidades y el derecho mismo nos va a ir llevando por el camino que hemos elegido, que es ir buscando como otras
alternativas legales, como decía el doctor, europeas o en cuanto a Estados Unidos, también podemos tomar regulaciones de ellos. Entonces, pues por ahí es que lo estoy viendo yo. Bueno, les agradezco mucho la presencia en el programa y espero tenerlos nuevamente más adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.